Ayude a orar, oremos para que el Señor nos hable y nos dé su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos que por favor, Señor, como siempre tú lo haces, nos dé, Señor, el pan de cada día. Y que podamos nosotros, Señor, alimentar nuestro espíritu para poder, Señor, crecer, para poder madurar, para poder agradarte. Permite, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y que pueda, Señor, ser todo aquello para lo cual fue enviada. De manera, Señor, que danos un espíritu de entendimiento, de revelación, de conocimiento, para poder, Señor, aprovechar todas las cosas buenas que tú envías en tu palabra. Yo bendigo a este pueblo y reprende, Señor, tú por nosotros toda indiferencia, toda hueste, Señor, de las tinieblas que quiera estorbar, de tal manera, Señor, que tengamos cielos abiertos. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Denle un aplauso al Rey, hermanos, aleluya. Estoy, hermano, contento porque Cristo vive en mí, dice el coro. Pero, hermano, hemos estado recibiendo algunas cosas de parte del Señor que yo quisiera compartirles y definitivamente, hermano, que estamos nosotros viviendo el final de los tiempos, definitivamente. No podemos nosotros, hermano, pasar desapercibidos los tiempos. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros que debemos de cuidar todo lo que hacemos. Porque, hermano, todo se está contando, todo cuenta. Todo cuenta. Nosotros estamos en esta vida en un aprendizaje. Nosotros estamos en esta vida, hermanos, viendo a ver si alcanzamos aquello para lo cual fuimos alcanzados. Por eso el apóstol Pablo dijo que yo creo que fue el que escribió Hebreos, pero bueno, algunos se pelean, pero yo personalmente creo que Pablo escribió Hebreos. Y él dice que nadie deje de alcanzar la gracia. O sea que tenemos nosotros, hermano, que fajarnos espiritualmente hablando y pelear por nuestra bendición, pelear por la gracia que necesitamos, porque sin la gracia del Señor nosotros no vamos a poder vencer el pecado, ni vamos a poder alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros, porque solamente la gracia es la que nos va a nosotros, hermano, permitir alcanzar el favor del Señor, porque esa es la gracia. Amén. Y yo quiero, hermanos, hablar en esta tarde con ustedes sobre el tema de las tres medidas. Hablamos el domingo pasado sobre las tres medidas de harina, que son la parábola que se encuentra en Mateo capítulo 13. Pero hoy yo solo quiero hablar sobre las tres medidas, ya no de harina, sino las tres medidas. El tema casi es igual, pero no es igual, ya va a ver usted. Y para esto, hermano, yo quisiera que leyéramos ya así de entradita, porque el tiempo, hermano, no nos espera, en Daniel capítulo 5, versículo 25, y como queremos aprovechar bien el tiempo, entonces entrémosle, hermano, en el nombre del Señor, y que el Señor nos auxilie, nos ayude y nos explique su palabra. Dice Daniel capítulo 5 y versículo, es más, ¿sabe qué? Yo quisiera leer versículo 22 en adelante, para más o menos tener un contexto. Y tú, le dice Daniel a Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin.
Esta es la interpretación del asunto, le dice Daniel a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¡Hala, hermano, qué tremendo! Porque sin duda alguna, todo, y oiga bien, hermano, todo lo que nosotros hacemos está siendo anotado. Todo. Es decir, nosotros, hermanos, estamos en esta tierra en un probatorio. Y lo he dicho y lo voy a decir hasta el cansancio, porque es bíblico. Nosotros, si alguien en algún momento no ha entendido el propósito de la vida, o alguien dice, bueno, ¿yo para qué viví? ¿O para qué nací? ¿O para qué vivo? La respuesta es para alcanzar, conocer a Dios, para volver a Dios. Porque todo hombre nace en pecado, eso lo dice la Biblia, en delitos y pecados, muerto. Entonces, la vida es una oportunidad para nacer de nuevo y poder conocer a Dios, el Padre de nuestro espíritu. El problema es que cuando nosotros no hacemos eso o no logramos entender esa realidad, desviamos el propósito de la vida. Y muchos empiezan a buscar las riquezas de este mundo, muchos empiezan a buscar el nombre de este mundo, muchos empiezan a buscar un beneficio personal, pero el día que se llegan a morir, pues eso no les va a servir para nada, porque el propósito de la vida es ponernos a cuentas con el Señor. Ahora, en este pasaje el Señor nos explica a nosotros y le dice a Belsasar, que era un rey de Babilonia, hijo de Nabucodonosor, le dice, mira, el fin de tus días han llegado. Porque en Hebreos dice que Dios ha establecido el día y la hora en que nosotros tenemos que morir. Es decir, algunos pueden morir de un accidente, pero ese accidente no va a pasar desapercibido delante del Señor, sino que cualquiera que sea la muerte o el tipo de muerte con la que los hombres mueran, que valga la redundancia, todo Dios lo ha estipulado. Es decir, que si yo ahorita me muriera, no es una casualidad. A Dios no le agarra desprevenido ese momento, sino que a todos los hombres se les ha dado, así como un día para nacer, una hora y un minuto y un segundo, así también se le ha dado para morir. El asunto es que en el momento que cada uno de nosotros, según Hebreos capítulo 9, versículo 27, tenemos que morir, en ese momento es como que se cierra un libro, se sella, y a partir de ese momento tenemos que dar cuentas de todo, aún hasta de los pensamientos que tuvimos, de las acciones, de los hechos, ya sea bueno o sea malo, todos por igual. A Belsasar le llegó el momento de que tenía que partir. No había para dónde. Algunos el Señor ha establecido que tienen que morir a los 15 años. Y uno se quiebra la cabeza, pero ¿por qué si tan bueno? ¿Pero por qué si tan joven? ¿Por qué si no le estaba haciendo nada a nadie? Olvídese de eso, hermano. Ya estaba establecido. Y Dios sabe por qué. Algunas cosas no las vamos a entender, pero hermano, algunas cosas no tenemos que entenderlas. Dios no nos va a explicar todo en detalle, pero lo que sí es cierto es que Él sí tiene el control de todo.
Entonces hay algunas pistas. Por ejemplo, en Job dice que hay muchos dicen, pero ¿por qué se murió si tan joven, si tan buena gente? Entonces Job dice, lo que no saben muchos es que Dios lo que hizo fue apartarlo de los malos y se lo llevó rápido antes que se contaminara. Entonces por lo menos ahí hay una pista de por qué a veces Dios se lleva a algunos jóvenes o a algunos niños. Alguien dijo, pero ¿dónde estaba Dios si murieron no sé cuántos miles en el tsunami de Japón? Eran todos niños, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¡Qué injusticia! Y no, que Dios es grande y poderoso. Lo que no saben ellos es que Dios se los llevó pequeños para que no crecieran, porque a lo mejor se iban a perder. Dios, que conoce el futuro y que conoce las cosas, hermano, a Él no se le escapa nada. A Él no se le escapa nada. O viceversa, alguien puede decir, pero este viejo rabo verde, ¿por qué no se muere si ha sido malo toda su vida? ¿Por qué no se muere? Lo que no saben es que tal vez en el último día de su vida él se va a arrepentir. Y le va a decir, Señor, por favor, yo sinceramente me arrepiento, perdí toda mi vida, perdí mi tiempo, perdí mis recursos, pero perdóname. Y cuando él haga eso, ¡pum!, se muere. Y el Señor salvó su alma. Es que Dios no tiene despropósitos. Dios no tiene despropósitos en nada. Por eso dice la Biblia que en aquel día van a haber sorpresas. Por eso dice la Biblia, hermano, que nosotros mejor preocupémonos por nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? Pero Belsasar, hermano, perdió su tiempo. Fíjese que el Señor le dio oportunidades a Belsasar para que de alguna forma él pudiera hacer las cosas que agradaban a Dios. Fíjese que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo cosas terribles. Pecó contra Dios, hizo barbaridades. Pero el Señor le dio una oportunidad. Claro, primero lo convirtió en animal por 7 tiempos. Entonces Nabucodonosor, en el capítulo 4 ahí de Daniel, él logró arrepentirse. Y él dice, yo, Nabucodonosor, le escribo a las naciones, a las lenguas, a todo el mundo, conviene que yo declare las maravillas que el Señor hizo. Yo estaba en mi palacio un día y yo dije, yo crié todo esto, y bueno, usted ya sabe la historia. Pero él en su vida logró recapacitar y logró pedir perdón, y el Señor lo perdonó y lo restauró. Entonces Belsasar, su hijo, sabiendo esas cosas de que Dios está en los cielos y que es poderoso y merece gloria, y aún sabiendo cómo castigó a Nabucodonosor por su pecado y que él mismo también podía recibir castigo, Belsasar, hermano, no temió al Señor, sino dijo, ¿qué me importa? Ahí que otros adoren a Dios, yo voy a adorarme a mí, yo voy a deleitarme, yo voy a pecar. Y entre paréntesis, hay muchos que hacen eso. Lo dije la semana pasada y lo voy a volver a repetir. Por ahí un cantante dijo, y Ricky Martin, para ser más claros, él salió diciendo, la Biblia no tiene autoridad para decir qué yo tengo que hacer o no tengo que hacer. Entonces los hombres, amados hermanos, se ponen en contra de Dios. Viene el Señor y les dice, no, apártate del mal y yo te voy a bendecir. No, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo tengo libre albedrío. Y el hombre se ensoberbece, hermano. El hombre se vuelve duro. El hombre, hermano, se pone en contra de Dios. Pero esas actitudes, todas, están siendo escritas. Están siendo escritas. Y no va a pasar nada hasta que llegue el día de la muerte. En el día de la muerte, entonces se sacan, voy a usar esta expresión, perdóneme usted, los trapitos al sol. En el día de la muerte, entonces, ok, aquí se terminó la oportunidad, entonces vamos a ver qué hiciste. Y empieza la lista, hermano, de todas las cosas buenas. Ok, hiciste 1.250.000 cosas buenas.
Ah, qué excelente, muy bien. Entonces ahora vamos a la lista de las cosas malas. 2.500.000 está negativo. Pero espérenme, ahorita voy a llegar a eso. Porque aquí está. Entonces miren, la primera cosa que el Señor hace y que nosotros debemos de saber es que el Señor le contó a Belsasar todo lo que él hizo. Contó Dios tu reino. Aquí hay 3 medidas que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros el día que nosotros muramos. Va a contar, va a pesar y de acuerdo a eso, entonces va a juzgar. Mene va a contar todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Él lo cuenta. Ya que esté contado, entonces va a ser tekel, lo va a pesar. Entonces va a poner las cosas buenas en la balanza por un lado y las cosas malas. Entonces la segunda cosa es que lo va a pesar. Para donde se vaya la balanza, así va a ser el pago. Ese ya es Uparsin o Pérez, ¿va? Entonces yo quisiera que empecemos a ver cómo Dios cuenta. O más bien dicho, qué es lo que Dios va a contar. Para que nosotros estemos prevenidos y miremos qué es lo que estamos haciendo, porque Dios cuenta. Entonces fíjese que, por ejemplo, Romanos capítulo 14 y versículo 11 dice, Romanos 14, 11 en adelante, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y oiga esto, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, la primera cosa, hermano, que nosotros necesitamos saber es eso que le estaba yo comentando. Y aquí no lo explica Romanos capítulo 14. Que todos vamos a estar delante del Señor. Todos. ¿Y para qué? Para dar cuentas. Vamos a estar ahí. Ahora, ¿de qué vamos a dar cuentas? Entonces, número 1, mis amados hermanos, nosotros vamos a dar cuentas de nuestras justicias. Vamos a dar cuentas de las cosas buenas que nosotros hacemos. Pero mire, hermano, un momento. Nosotros como hijos de Dios hemos hecho cosas malas antes de venir al Señor. Nosotros como hijos de Dios, hermano, sinceramente estábamos descalificados. Sinceramente nosotros, antes de venir al Señor, estábamos, o más bien dicho, teníamos ya ganado una condena perpetua. Teníamos nosotros, hermano, ganada la condenación. Pero viene el Señor y esa cuenta negativa la agarra Él y la paga. Esa cuenta que nosotros teníamos negativa de nuestros pecados, que nos iba a perjudicar cuando nos presentáramos en el juicio. Entonces el Señor la agarra y dice: ok, yo la voy a saldar. Pero la voy a saldar porque estos se arrepintieron. La voy a saldar porque estos aceptaron a Cristo. Estos nacieron de nuevo. Y lo tremendo, hermano, es que algunos, siendo hijos de Dios, cuando estén delante de Él en el juicio, todavía van a estar negativos. Espérenme un rato. Pero hermano, si usted acaba de decir ahorita que los cristianos, los nacidos de nuevo, el Señor salda sus cuentas y empiezan de nuevo.
y sus pecados son perdonados. Sí, pero todos los pecados a partir de que uno acepta a Cristo para atrás son perdonados. Pero a partir de que uno acepta a Cristo para adelante, si uno peca con conocimiento, dice Hebreos, eso es anotado. Entonces, nosotros debemos, hermanos, de tener, por eso dice la Biblia que nosotros debemos de cuidar con temor y temblor lo que nosotros hemos recibido. O sea que aquí la cosa no es salvo siempre salvo. O sea que aquí la cosa no es el Señor perdonó todos mis pecados, amén, entonces hagamos y deshagamos. No, aquí la cosa es que el Señor perdona todos nuestros pecados, pero a partir de que Él nos perdona y nosotros empezamos a caminar en el Evangelio, nosotros debemos, hermano, de ir a tientas. Debemos de ir a tientas y a tientas y a tientas. Y como pecamos y fallamos, si entonces ya Juan dice en 1 Juan capítulo 2, hijitos, si alguno ha pecado, tenemos abogado. Entonces mire, hermano, algo tremendo que yo estaba viendo ahí es que cuando nosotros somos pecadores, cuando éramos pecadores sin Cristo, sin esperanza, el Señor perdonó nuestros pecados, es decir, el Señor vino a nuestro favor, no como abogado. Él vino a nosotros como nuestro Salvador, porque nosotros estábamos en pecado y en ignorancia, estábamos muertos. Un muerto, hermano, no tiene la capacidad de pensar. Un muerto no tiene la capacidad de elegir. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el que tenía el control sobre nosotros era el diablo. Eso lo dice la Biblia. Entonces el Señor no vino a rescatarnos como abogado, sino Él vino como Salvador, y con su sangre dijo: yo pago la deuda y se acabó. Aquí eso es lo que yo voy a hacer. Entonces nosotros, el Señor nos dio fe y aceptamos al Señor, y venimos a ser salvos, venimos a ser perdonados de todos nuestros pecados de ahí para atrás. Pero una vez que nosotros somos salvos y pecamos siendo cristianos, ya el Señor ya no actúa sobre nosotros como Salvador, sino como abogado. Entonces, lo que yo sí creo, hermano, y para su consuelo, es que Él como abogado no ha perdido ni un caso. No ha perdido ni un caso. Sin embargo, yo no sé mucho de leyes, pero, hermano, un abogado en algún momento, hermano, tiene que hacer transacciones según sea la falla. Digamos que pongamos un ejemplo. Digamos que un abogado empieza a abogar por alguien por un ticket de tráfico o de tránsito, como usted quiera llamarle. Pueda que el abogado gane el caso ante el juez de que no vaya uno a la cárcel, pero posiblemente vaya a tener que pagar ese ticket. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, igual es en el Señor. Digamos que si nosotros pecamos siendo hijos de Dios, nosotros tenemos que venir a Él y suplicarle misericordia. Entonces Él va a actuar como abogado, pero Él como abogado no va a significar que nos va a exentar de toda la culpa, sino que posiblemente, hermano, no vayamos a ser castigados severamente, pero sí vamos a tener que pagar ciertas cosas. Mire, hermano, espero me esté dando a entender, porque yo sí me entiendo perfectamente bien. Entonces, todo se paga. Todo se paga.
porque Dios es justo. Lo único es que nosotros necesitamos pedirle al Señor, suplicarle misericordia y que de alguna manera Él pueda hacer las cosas más livianas para nosotros. Digamos que si nosotros pecamos, mire, le voy a poner un ejemplo, pues. Digamos alguien que un ministro, vamos a ponerle un ministro que ha estado ministrando y hace una bendición y wow, qué bendición el hombre, el Señor lo empieza a prosperar, el Señor lo empieza a usar, pero digamos que este ministro adultera. ¡Pau! ¡Ala! ¡Qué duro, hermano! Según Proverbios y según la Biblia y según esto que estoy diciendo, ese hombre ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual. El Señor va a actuar con él como abogado y lo va a perdonar. Pero nunca jamás va a volver a tener la misma gloria que tuvo. Nunca va a tener pérdida. Ese hombre no va a llegar a ser lo que era antes. Proverbios dice que esa afrenta la va a tener toda la vida. Proverbios dice, el que adultera, dice, va a tener una afrenta de por vida. Va a alcanzar el perdón, va a alcanzar la ayuda del abogado, va a alcanzar que el Señor lo ayude, que el Señor lo restaure. Amén. Yo creo en un Dios restaurador. Yo creo en un Dios que hace todas las cosas nuevas. Yo creo en eso. Pero también creo en un Dios que es justo. Entonces, yo creo, por eso el apóstol Pablo sufrió mucho. Yo creo que por eso el apóstol Pablo fue uno de los hombres que sufrió mucho, porque él había pecado de una forma terrible. Entonces, sí, aunque el Señor lo usó, aunque el Señor lo restauró, y yo creo en eso, que valga lo que estoy diciendo. O sea, yo creo que Dios restaura, yo creo que Dios perdona, yo creo, hermano, en que Dios es un Dios bueno. Pero creo en que hay consecuencias. Y le digo eso porque yo mismo he fallado en algunas cosas. Y hermano, las consecuencias vienen. He pagado las consecuencias de mis errores, aún siendo cristiano. Todo se tiene que pagar. Entonces lo que quiero decirle, hermano, es que, y todo esto salió por eso, ¿verdad? De que, hermano, pues entonces el Señor perdona mis pecados y yo empiezo de cero. Amén. Pero ya una vez en el evangelio, si nosotros empezamos a meter la pata, perdone la expresión, y empezamos a fallar, hermano, Dios es justo y nosotros tenemos que pagar eso. Dios va a usar su abogado, Cristo va a estar a nuestro favor, porque esa es una de las medidas. Dios cuenta. Dios cuenta. Entonces mire, le dice el Señor a Belsasar a través de Daniel, porque él fue el que le interpreta lo que la mano escribió. Y le dice, mira Belsasar, lo primero que el Señor va a hacer contigo es que te va a empezar a contar ¿qué hiciste? Y empezó el conteo, hermano, en Belsasar. Pero entonces en nosotros lo que el Señor va a empezar a contar son las cosas que hacemos. Y yo puse, por ejemplo, va a contar nuestras justicias. Pero yo quiero ver la justicia que nosotros podemos tener en la perspectiva cristiana, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son nuestras justicias como hijos de Dios? Dice Santiago capítulo 2 versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En Gálatas capítulo 3 y versículo 6 dice lo mismo.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿por qué yo leí estos dos pasajes? Para explicar que Dios va a contar nuestras justicias. Pero como hijos de Dios, como cristianos, ¿cuáles son nuestras justicias? Nuestras justicias son aquellas acciones que hacemos con lo que creemos. Porque eso es lo que explica estos dos pasajes. Por eso leí Gálatas y por eso leí Santiago. Es decir, que te lo voy a poner de esta manera. Es decir, y te lo voy a decir con una pregunta: ¿tú haces lo que crees? Porque si tú haces lo que tú crees, eso va a ser contado. O si no lo haces, pero solo lo crees, o tratas de profesarlo, o tratas de enseñarlo, decirle a la gente: mire, pues, digamos, hay gente que dice: no, hermano, hay que ser santos. No, definitivamente. Pero él mismo no se consagra. Entonces él tiene esa fe, sabe que esa es la verdad, pero si no la practica, entonces eso es lo que está siendo contado. ¿Me está entendiendo, hermano? Mire, Dios nos va a nosotros a juzgar de acuerdo a lo que nosotros creemos. De acuerdo a eso nos va a juzgar. Es decir, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y al que se le da poco, así se le va a demandar. Yo no le puedo pedir a un niño de 8 años que cargue 100 libras. No las va a poder cargar. Pero si le digo al hermano Héctor que levante 200 libras, hermano, casi que con una mano. Entonces, ¿qué crees? Es la pregunta. ¿Qué crees tú del evangelio? ¿Qué has aprendido? ¿Qué tanto sabes? Entonces alguien puede decir: no, hermano, mira, yo sé la Biblia de pasta a pasta. Hermano, es más, en ese punto está malo, en este otro está malo, en este está malo. No, hermano, olvídese, no. Pueden ser teólogos. Pero entonces ahora es: ¿y lo vives? El conocimiento es bueno, excelente, hermano, 100 puntos. Sí, si tú lees la Biblia y tú te metes la revelación, hermano. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos nosotros que memorizar la palabra, hermano. Tenemos que leer y memorizarla, porque se están levantando falsos maestros, se están levantando herejías, se están levantando la apostasía generalizada. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra, porque si no la conocemos, oímos cosas, sí, y caemos. Entonces tenemos que nosotros leer la palabra y memorizarla, pedirle al Señor misericordia. Señor Jesucristo, hermano, recitaba la palabra de memoria. Escrito está, y no habéis leído, Tenemos que hacer eso. Entonces el conocimiento es maravilloso, pero el conocimiento tiene que ir acompañado de la práctica. Entonces Dios, hermano, va a tomar en cuenta lo que nosotros hacemos. No, o sea, lo que creemos. Porque dice de que Abraham, él creía que Dios era poderoso. Habló con Dios, hermano, cara a cara. Por ejemplo, cuando lo visitaron allá que iban a destruir a Sodoma, habló con él. Y muchas veces, entonces Abraham sabía que Dios era poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, el creador de los cielos y de la tierra y todo. Pero cuando el Señor ya le dijo: que tú crees que yo soy poderoso,
¿Y tú crees que mi palabra es la ley? No como aquel, ¿va?, que canta que mi palabra es la ley. Ese pobre. No, la palabra de Dios es la ley. Entonces Dios le dice a Abraham, ok, ¿tú crees que mi palabra es la ley? ¿Tú crees que yo soy Dios? Sí, Señor, yo creo. Ok, entonces quiero que me des a Isaac. Y quiero que lo sacrifiques para mí. Entonces, ahí, hermano, se puso a prueba lo que Abraham creía. Gracias a Dios, Abraham sacó 100 puntos. Porque sí hizo lo que creía. Entonces, cuando él hizo, practicó lo que creía y tal vez él confesaba, entonces Dios dijo, esto se te va a contar por justicia. Esto no se te va a contar por algo malo, sino te va a ayudar. Lo vamos a poner en la balanza, pero a tu favor. Te va a ser contado como justicia. Entonces, hermano, tengamos nosotros cuidado de hacer lo que creemos por el amor de Dios. Porque muchas veces nosotros sabemos que la oración es lo máximo. No, hermano, el que no, hasta dicho lo sabemos, el que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Ayunas? ¿Oras? Entonces, hagamos lo que decimos para que nos sea contado, porque eso va a ser contado. ¿Acaso el Señor no se le acercó a los fariseos, pues, y les dijo, es que ustedes sí son maestros? Claro, yo sé. Y es más, les dijo en una oportunidad a los discípulos, hagan lo que dicen, porque, hermano, los fariseos, tremendos maestros, pero no hagan lo que hacen. Porque ellos sabían la palabra, pero no la hacían, no la practicaban, sino más que todo la imponían, eran hipócritas. Entonces, yo quiero poner un ejemplo, porque ¿cómo vivimos? Yo puse una pregunta, ¿cómo vivimos la fe que profesamos? ¿Cómo la vivimos? Y les puse el ejemplo, va, que Abraham, él la vivió obedeciéndola, haciendo lo que sabía. Haciendo lo que sabía. No basta solo saber las cosas. No basta solo saber que tengo que ir a 65 millas porque ese es el límite y esa es la ley. No, hay que hacerlo. Pero a veces vamos a 100, va. Y alguien dijo que después de 100 ya el ángel ya no está con uno. Bueno. Mire, yo encontré algo aquí, hermano, que quiero compartir. Ahí siempre en Daniel, capítulo 1, fíjese que hay 7 pasos para poder demostrarle a Dios de que queremos realmente que lo que hacemos nos cuente y que sea para bien. En Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que Daniel dice que él se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces la primera cosa es proponerse uno en su corazón, yo no me voy a contaminar. Yo no me voy a contaminar. No sé dónde escuché yo un comercial, no sé si en la radio o no sé dónde, pero el asunto está que hay un hombre diciéndose en su mente, hoy solo voy a trabajar 8 horas porque voy a ir a comer con mi esposa. Hoy solo voy a trabajar 8 horas porque tengo que ir a comer con mi esposa. Y le voy a decir a mi jefe que no voy a trabajar horas extras. Él lo está diciendo en su mente. Entonces de repente ya está en la oficina, ¿no? Y el jefe le dice, hay horas extras. Ok, jefe, no hay problema. Y se le olvida que él ya se había propuesto en su mente de solo trabajar 8 horas y irse a comer con su esposa. Pero de ahí sale otra cosa, no me recuerdo si, no, me voy a quedar trabajando, pero le voy a dar flores a mi mujer. Pero le voy a dar flores a mi mujer.
Entonces de ahí sale el jefe con otra cosa, ¿va? Que no, que se quede ahí porque el trabajo es de corrido. Y ahí se le olvidó. Y él se propuso que le iba a dar flores, pero ya entonces le dice, ok, no, sí, jefe, sí, démosle corrido. Entonces es algo así. Entonces el primer paso que yo miro acá, a veces nosotros decimos, no, hoy sí voy a servir al Señor y fieles. Pero tal vez enfrente de alguna adversidad ya no hacemos lo que nos proponemos. Entonces eso no nos va a contar como justicia, porque nosotros creemos algo pero no lo estamos haciendo. Pero fíjese que Daniel, él se propuso, y entonces en el versículo 12, de ahí siempre del capítulo 1, entonces lo pidió. Miren los pasos cómo va Daniel. Entonces él se propuso, y ahora en el versículo 12 dice, ya lo habló, lo pidió: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Ya lo pidió, ya va creciendo. Pero no solo lo pidió, ya en el versículo 14 lo hizo. Entonces consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces mire cómo está funcionando la fe de Daniel. La fe de Daniel no solo está en la mente, no solo está en el concepto. La fe no solo es decir, no solo es saber qué es lo bueno. Por eso mucha gente, cuando uno le dice, ¿crees en Jesucristo? Ah, claro que sí, estás loco, claro. Y todos creemos en el Señor. Pero el problema está que no basta solo creer. Hay que hacer lo que se cree. Entonces Daniel se propuso en su mente, en su corazón, y lo pidió. Y una vez que lo pidió, en el versículo 14 lo hizo. En el versículo 17 lo demostró. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces ya la cosa ya no solo era una creencia así en la mente, ya es algo que se estaba viendo. Eso es lo que cuenta para justicia. Ok, pero no solo eso. Entonces ya en el versículo 28 del capítulo 2, ya él ya glorifica a Dios con su fe, con sus hechos. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Pero esto no solo fue una semana, sino que se mantuvo en ello hasta el final. Entonces el primero es que se propuso, segundo lo pidió, tercero lo hizo, cuarto lo demostró, quinto glorificó a Dios, sexto, capítulo 6, versículo 4, se mantuvo en ello, en esa fe, en esos hechos hasta el final. 6:4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces cuando ya Daniel se mantuvo demostrando su fe, no solo hablando de la fe, demostrándola con hechos de que él realmente era lo que creía, entonces en el 6:20 Dios lo contó, Dios lo midió. Esa es la primera medida. Entonces Dios lo midió y dice 6:20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se da cuenta cómo Dios sí cuenta. A Belsasar le llegó la hora en que Dios contó su vida, lo que él había hecho. Y a Belsasar, hermano, lo hallaron falto. Lo hallaron falto. Lo midieron y lo hallaron falto. Daniel lo midieron y lo hallaron inocente. Y lo bendijeron. Entonces, mis amados hermanos, nosotros necesitamos hacer lo que creemos. Porque si no lo hacemos, vamos a tener pérdida. Tenemos nosotros, hermano, que ponerle cuidado a esto. Mire, si somos hallados faltos, vamos a ser cortados. Daniel capítulo 5 versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Si somos hallados faltos, vamos a ser cortados, porque primero Dios va a medir. Dios no va a cortar a nadie así por así, hermano. Dios no va a mandar a nadie a las cárceles o al infierno así por así. No, hermano. Primero va a haber un conteo. Entonces, lo primero, midieron y le contaron a Belsasar, y como fue hallado falto, ¿por qué fue hallado falto? Porque lo pusieron en la balanza. Ese es tekel. Entonces, Dios a veces, Dios no es como nosotros, que alguien hace 100 cosas buenas y de repente una cosa mala ya le echan tierra, ¿va? Porque a veces alguien hace 100 cosas buenas y todo, no, hermano, échale ganas, aleluya, 100 cosas. Y de repente alguien hace una cosa mala, no, hermano, quítelo de aquí, no sirve. No, Dios no. Dios hace 100 cosas buenas y hace una cosa mala, ok, todavía le quedan 99 buenas, no hay problema. Porque es una balanza. Pero si en la balanza, hermano, se inclina más hacia lo malo, de que hay puras cosas malas y que pura hipocresía y que pura falsedad y que pura religiosidad, puro ecumenismo y todo eso, entonces hay un corte. Eso no lo digo yo, aquí lo dice, son las 3 medidas. Primero Dios cuenta, pesa y corta si es necesario. Si somos hallados faltos, entonces somos cortados. Y mire lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pero con el salario de su iniquidad, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Hermano, entonces la salvación se pierde, porque es que hay 2 lados. Unos dicen que la salvación no se pierde y otros dicen que sí se pierde. Se están peleando los de Calvino contra los de Arminio. Mejor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia dice que si nosotros descuidamos una salvación tan grande, nos vamos a deslizar. Eso lo dice la Biblia. Judas era hermano escogido de Jesús, era apóstol. Judas, el Señor lo escogió y fue contado con los 12, fue contado en el ministerio, pero como en la balanza sus obras malas pesaban más que las buenas, fue cortado.
Belsasar conocía de Dios. Su padre Nabucodonosor le dio ejemplo de que llegó a conocer a Dios, pero como sus obras malas pesaron más que las obras buenas, fue cortado. Por eso el apóstol Pablo decía: yo mismo puedo ser descalificado. Sí, hermanos, sí. Por eso nosotros y esto no es para tener miedo. Entonces nuestra salvación, hermano, entonces ¿qué? ¿Dios nos está mintiendo? No, de ninguna manera. La salvación de Dios es eterna. La salvación de Dios, hermano, es algo grande que Él nos da gratuitamente, por su gracia, por su amor. Pero no por eso vamos nosotros a columpiarnos. Tampoco somos micos, ¿va? Pero es para decirle, hermano, que nosotros debemos de cuidar lo que el Señor nos ha dado. Debemos nosotros ser buenos administradores. ¿Acaso no el Señor dice en la parábola de los siervos? A ver, siervo, vamos a hacer cuentas. ¿Qué te di? Señor, me diste 5 talentos. Ok, a ver, ¿qué has hecho con ellos? Señor, hice otros 5. Amén. Buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, entonces ahora pásale a lo mucho. O sea que antes de entrar hay un conteo. ¿Acaso no a los invitados de las bodas les dice: están ya todos invitados? Ya todos tienen su tarjetita. Ya todos van y dicen: yo soy invitado, y se ponen en la puerta. Hey, momento. Espérate, vamos a ver primero, a ver qué falta. La vestidura. No, pero tengo la tarjetita. No, la vestidura. Y la vestidura son obras. La vestidura significa hechos. La vestidura es las obras que estamos hablando. Las vestiduras es, hermano, lo que el Señor va a poner en la balanza. Ahora, no hay excusa para decir: híjole, entonces qué duro. No hay excusa, porque para hacer las obras buenas, hermano, no hay excusa, porque para poder nosotros salir bien en la balanza, el Señor nos ha proveído de todo. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado ministerios, nos ha dado, hermano, todo nos lo ha dado el Señor. Entonces yo le voy a decir algo, hermano, con amor y en el nombre del Señor. Si a veces nosotros nos quedamos enanos sin tener nada con los hermanos, pero estoy hablando espiritualmente. Si a veces nosotros nos quedamos enanos, es por nuestra negligencia. Si a veces nosotros, hermano, salimos cortos en la balanza, es porque nosotros no nos esforzamos. Es porque nosotros no hacemos, hermano, lo que el Señor quiere que hagamos, así de sencillo. Mire, con esto termino. Fíjese que en Mateo capítulo 18, versículo 23, el Señor nos dice lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es. Yo les he explicado esto, que en las parábolas, cuando dice la Biblia el reino de los cielos será semejante, habla de que va a ser para futuro. Pero cuando dice el reino de los cielos es algo que se está manejando aquí y ahora. ¿Cómo deben de hacerse las cosas aquí y ahora en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en el evangelio? Entonces lo que el Señor está diciendo ahorita es: miren, lo que ustedes tienen que hacer ahorita, o de la forma que se tienen que comportar ahorita, es como esto. Un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó los 10,000 talentos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100. Él debía 10,000. Pero como lloró, suplicó, gimió, el Señor le perdonó los 10,000. Pero entonces él encontró uno que le debía solo 100. Y oiga lo que hacía este. Págame lo que me debes, le decía. Le ahogaba, le asedía. Y el versículo 29, entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogaba diciendo: ten paciencia, yo te lo pagaré. Mas él decía: no, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si nos perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces fíjese, hermano, que yo estaba haciendo unas cuentas. Voy a ver si puedo poner aquí una calculadora, porque esto está impresionante, hermano. Fíjese que 10,000 talentos. Bueno, mire, primero le voy a decir algo. Un denario era el pago de una persona, o que le daban a una persona por un día de trabajo. Es decir, una persona se ganaba un denario por un día de trabajo. Entonces, este siervo, el consiervo, al que le empezó a premiar, que le debía 100 denarios, al que le perdonaron 10,000, en otras palabras, le debía a él solamente 100 días de trabajo. ¿Me están entendiendo? Es como que o sea que solo le debía 100 días de trabajo, porque un denario equivale a un día de trabajo. Entonces él le debía 100 días de trabajo, pero él debía 10,000 talentos. ¿Sí me está entendiendo? Ok, mire, entonces para entender un talento, déjenme ver si lo anoté, porque si no, entonces mejor no se lo digo. Padre Santo, no lo anoté. No, ya vámonos. No, sí lo anoté. No, sí lo anoté. Mire, un talento era el precio de la vida entera de un hombre. Un denario era el pago de un día de trabajo. Pero un talento equivalía a toda la vida de un hombre. ¿En qué me baso? Vamos a leer la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 20 y versículo 39. Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 39 dice: y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegara a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. ¿Ok? Entonces, según este verso, la vida de un hombre equivalía a un talento. Entonces, mire, si nos ponemos a hacer cuentas, una generación, según la Biblia, equivale a 70 años. ¿Ok? 70 años, que era la vida de un hombre.
Eso valía un talento. Mire pues, 70 años. Entonces, 70 años dividido dentro de 360 días, que era lo que tenía un año judío, igual, no, espéreme, ya estoy aquí, ya hice mal esto aquí. Son 360 días de un año por 70, que era la vida del hombre. Igual, 25.200 días, 25.200 días era un talento. ¿Ok? Era un talento. Pero dice que ese hombre debía 10.000 talentos. Entonces vamos a tener que multiplicar 25.200 días, que es lo que vale un talento, por 10.000. Por 10.000 talentos. 252 millones. 252 millones de días. 252 millones de días debía el hombre a su Señor, que Él le perdonó. Ahora mire, vamos a hacer otra cosa aquí. 252 millones de días divididos dentro de 360 que tendría un año, 700.000 años. 700.000 años dividido dentro de 1000, que es un milenio, para irlo haciendo más pequeño, 700 milenios. Este hombre le debía a su Señor 700 milenios. Y el otro solo le debía 100 días. 3 meses con 10 días le debía uno. Y así lo acechaba. Y le perdonaron 700 milenios, o sea, hace una eternidad. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? Guardo mi calculadora. A veces nosotros podemos salir cortos o podemos salir faltos en la pesa. Pero con que nosotros, hermanos, realmente perdonemos a otros que nos han ofendido, con que nosotros amemos a otros, como la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es lo que yo logro ver, ese es el requisito que yo logro ver que el Señor puede usar a nuestro favor cuando salimos cortos. ¿Me entendió, hermano? Un poquito, ¿verdad? Mire, vamos a ser puestos en la balanza. Vamos a ser puestos en la balanza, definitivamente, por todo lo bueno o por todo lo malo que hagamos. No, hermano, no pensemos que, es que no sé cómo decírselo, dice. Mire, pidamos al Señor misericordia mejor. Pidamos misericordia. Digámosle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a ser hacedor de tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder yo honrarte en todo lo que yo hago. Ayúdame, Señor, a no echar a perder lo que tú has hecho en mi vida. Ayúdame a no menospreciar. Ayúdame, Señor, a poder guardar como un tesoro en vasos de barro lo que tú me has dado. Porque lo que el Señor nos ha dado, dice la Biblia, que lo ha puesto en vasos de barro. Nosotros somos el barro. Entonces, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor a dar la talla, a dar la medida.
Pidámosle en el nombre de Jesús. Y si creemos que estamos faltos, hermano, arreglémonos. Si estamos faltos, arreglémonos antes que venga el día malo. Jovencitos que están acá, veo 1, 2, 3, 4, 5, bueno, todo, ¿eh? Antes que venga el día malo, dice Eclesiastés. Antes que venga el día malo y lleguen los años en los cuales ya no tengas en ellos contentamiento. Porque ahorita uno de joven, que viejos, no saben lo que hacen, yo disfruto. Y es que así nos pasa. Pero dice un compañero de trabajo que es el más anciano, el más grande. Y lo molestan porque ya no tiene algunos dientes. Entonces él se defiende y dice, como me veo, no, como te ves, me vi. Y como me veo, te verás, dice. O sea que, y es una razón, tiene razón, es una verdad. Entonces miren, jóvenes, también ustedes, prepárense, preparémonos, porque todo cuenta. Yo me recuerdo de cosas desde que yo tenía unos 3, 4 años. Y a veces nos dicen, los niños no saben. ¿Cómo que no? Hay cosas que uno las hace. Yo me recuerdo y todo eso es contado. A mí el Señor me empezó a hablar así, de una forma clara y precisa cuando tenía 14 años, 13 años. Yo acepté al Señor a la edad de 15, 16. Entonces, jovencitos, ustedes ya el Señor los toma en cuenta, porque son almas. Ya no digamos los otros viejos, ¿no? Con respeto, pues, porque como estamos hablando de los jovencitos. Entonces, miren, mis amadísimos hermanos, todo lo que nosotros hacemos va a contar. Entonces, pidámosle al Señor misericordia. Pidámosle al Señor. Tenemos Santa Cena hoy. Y yo quisiera, hermano, que usted cierre sus ojos y prepare su corazón. Y que usted pueda participar de la Santa Cena. Si ha pecado, si ha fallado, no deje de tomar la Santa Cena. Arréglese mejor. Por eso dice Isaías capítulo 1, versículo 18: vengan y pongámonos a cuentas. O sea, estamos en el conteo, pero entonces vengan y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hoy podemos nosotros, hermano, venir delante del Señor y ponernos a cuentas. Y que la balanza se anivele. En el nombre de Jesús, Padre. Y véngase al altar si quiere, hermano. De todas maneras, vamos a orar y vamos a hacer la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, suplicándote misericordia. Estamos delante de ti, Señor, suplicándote de tu Cuán bueno es el Señor, por eso yo le alabaré. Cuán bueno es el Señor, por eso yo me gozaré. Cuán bueno es el Señor, por eso me deleitaré en su presencia, yo celebraré. Cuán bueno es el Señor, por eso yo le alabaré. Cuán bueno es el Señor, por eso yo me gozaré. Cuán bueno es el Señor, por eso me deleitaré en su presencia, yo celebraré alegres danzas. Yo daré a Jehová pandero y arpa. Solo daré delante de él, me regocijaré, y solo a él bendeciré, porque él es bueno. Alegres danzas. Yo daré a Jehová pandero y arpa. Solo daré delante de él, me regocijaré, y solo a él bendeciré, porque él es bueno. Cuán bueno es el Señor, cuán bueno es el Señor, por eso yo le alabaré. Cuán bueno es el Señor, por eso yo me gozaré. Cuán bueno es el Señor, por eso me deleitaré en su presencia, yo celebraré. Cuán bueno es cantar a ti. Me deleito, yo celebraré alegres danzas. Yo daré a
Señor. Aleluya. Cuán bueno es el Señor. Cuán bueno es. Aleluya.